Llegamos más o menos a los comienzos del invierno de 1944, en el que pues, un domingo va a misa a la Concepción de la calle Goya. Está en misa y de alguna forma, a pesar de que la homilía no le gustó y dieron muchísimos avisos, ella nota como que Dios, de alguna manera, le toca. Y entonces, de una manera un tanto providencial, sale de misa, se sube en un tranvía y coincide con un amigo suyo de toda la vida, Jesús Serrano, y le pregunta si conoce a algún sacerdote que le pueda ayudar, y entonces a través de este chico va a conocer a San José María Escrivá. A partir de ese momento, la vida de Guadalupe, sin cambiar nada, cambia muchísimo. Es un encuentro decisivo, y es un encuentro decisivo porque hasta ese momento ha ido buscando, como todo el mundo, ¿no? Pues la realización personal. Es una mujer que ha nacido en una familia cristiana, tiene sus inquietudes en la vida de piedad, tiene muchos amigos, ha tenido un novio, pero aquello no cuajó. Es decir, ha ido haciendo de su vida, que es un proyecto abierto, aprovechando las oportunidades, y supongo que un poco como todo el mundo, a la espera de saber pues, qué sentido tiene mi existencia, qué pinto yo aquí. Y de alguna forma ese toque de Dios en aquella misa le lleva a intuir que pues, puede haber algo diferente a lo que ha conocido hasta ahora. Entonces ella va a conocer a San José María en Jorge Manrique, un pequeño chalet en El Viso, que es el primer centro de mujeres del Opus Dei en Madrid y por tanto en el mundo. A partir de ahí ella va conociendo el espíritu del Opus Dei y claramente se decanta. Es una mujer que tiene 27 años, o sea, tiene una madurez más que probada y entiende qué es lo que Dios le pide. Guadalupe pide la admisión como numeraria del Opus Dei, es decir, decide entregar su vida a Dios, tratando de vivir todas las virtudes cristianas en medio del mundo. Entiende que Dios le pide el corazón en directo, de manera que no necesite formar una familia porque ya la tiene, el cuidado de las personas del Opus Dei, de los apostolados, el escuchar a unas y a otras, el sacar adelante iniciativas apostólicas, pues todo esto no son actividades, sino que forman parte de algo mucho más entrañable, que es una vida de familia, en la que el núcleo está en la relación personal directa de corazón entero a corazón entero con Dios. A partir de ese momento hay muchas cosas que no cambian porque ella sigue siendo ella, sigue teniendo a su madre y sus hermanos, tiene muchísimos amigos y gente conocida, una gran inquietud científica, pero a la vez todo eso está unido en un proyecto vocacional y que le lleva a plantearse el poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas y tratar de ayudar a todo el mundo. Por lo que hace a las mujeres del Opus Dei, lo primero que hay que decir es que, como el resto de la gente del Opus Dei, su característica fundamental es que son gente corriente, quiero decir que son iguales a otras mujeres de su época. Guadalupe en ese sentido es una mujer más de su época, pero es un poco especial porque no había muchas universitarias, es muy especial porque no había gente tan determinada como ella y no hubo gente que se trasladara tanto para hacer cosas tan diferentes como ella hizo. En ese sentido, Guadalupe es muy corriente, pero es muy especial al mismo tiempo. Hay un factor, diríamos, en las mujeres del Opus Dei que sí que comparten también con los primeros del Opus Dei, que es vivir una vida de desafíos de pioneras. Entonces ella es pionera en la manera de vivir la vocación, una mujer que quiere buscar la santidad en medio del mundo sin ser una religiosa ni asimilada a las religiosas. Eso era muy difícil. En el caso de Guadalupe es justamente una de las primeras que lo consigue, y lo consigue manifestando su secularidad, por ejemplo, en la manera de entender la profesión, pero al mismo tiempo en la manera de desprenderse de la profesión, de estar dispuesta a irse a otro país y a desarrollar de una manera nueva su profesión allí, como dirigente de una residencia universitaria, como promotora de un lugar de formación para campesinas y como alguien que impulsa la vida espiritual de la gente. Lo que consigue es vivir algo que era una novedad con una gran naturalidad y sin darle una gran importancia. En la relación con San José María siempre llama la atención, por parte de los primeros que le conocen, la enorme confianza que tienen en él y la conciencia de estar tratando con una persona que está muy cerca de Dios, que es muy santa. De hecho, lo que se ve en las fuentes, lo que manifiestan es una gran facilidad para abrirle el corazón, para mostrarse tal como es a San José María, para no buscar aparecer de una determinada manera. No lo mira como a un dirigente, sino que lo mira como a un padre. Guadalupe para el padre es transparente
Y el padre para Guadalupe pues tiene la confianza de decirle lo que ha hecho bien, mal, regular. Cuando digo el padre me estoy refiriendo a San José María. Sí, verdaderamente es una relación familiar franca, impresionante. Así se puede hacer cualquier cosa, así se puede hablar, ¿no?